Hola, ¿qué tal? Muy feliz de otro encuentro de sabiduría y espiritualidad. Hoy vamos a hablar sobre los ángeles superiores. Es una categoría de ángel que rara vez me refiero a ellos. Nosotros conocemos a los ángeles, conocemos a los arcángeles, que son ya grandes entidades espirituales, pero hay otra categoría de ángeles que casi son arcángeles, pero yo los llamo ángeles superiores. Y para ejemplificar vamos a hablar del importante ángel Raziel. El ángel Raziel es un ángel superior porque tiene un trabajo en común para realizar con el ser humano. La voy a ir despacito porque es difícil de explicar. El ángel Raziel en la Cábala hebrea sabemos que era el tutor, el maestro de Adán. Cuando Adán estaba en el paraíso y Adán estaba aprendiendo a dar un salto cuántico que estaba reservado con el nombre bíblico del árbol de la vida. El árbol de la vida es un sistema informático muy alto y el ángel Raziel lo estaba preparando. Bueno, ya sabemos cómo fue después el final, que Adán eligió otro sistema informático que tiene que ver con la caída, con el pecado, con el cuerpo físico, con la tierra, etc. ¿Y qué se nos dice en el Zohar? ¿Qué se nos dice en los libros de Kabbalah? Que Adán tenía la capacidad de Jochma. Jochma quiere decir comprensión, y esa comprensión es la visión absoluta, instantánea de todo lo que está pasando en el universo sin moverse del lugar, sin verlo con el ojo espiritual. Es como si Raziel tuviera un libro, digamos, y Adán iba moviendo las páginas y sabiendo toda la historia del universo y toda la actualidad del universo. Se produce la caída de Adán. Cuando se produce esa caída, el ángel Raziel le pide permiso a Dios para incluirle en su ADN físico al ser caído de Adán, es decir, todos nosotros, una serie de información, primero para adaptarse a un nuevo nivel de realidad que Adán no conocía. Adán aparece acá y empieza a sudar y no sabía qué era, empieza a tener sed y no sabía que tenía que buscar agua, va como descubriendo ese mundo nuevo. Entonces Raziel dice: necesito un manual de instrucciones. Se le acota un tiempo de vida, cosa que Adán no sabía. Dios le dice: te doy 100 años de vida. Adán no sabía ni lo que era nacer ni morir. Bueno. Entonces Raziel lo va acomodando en el mundo físico y también le pide ayuda a Dios para que Adán tenga una ayuda interior para volver al paraíso, para que no se quede estancado aquí, que son los 72 nombres de Dios que están integrados a nuestra genética y que son herramientas divinas en la genética humana. Ya nos hemos referido varias veces a ese conocimiento tan importante de los nombres de Dios. Hasta acá la Kabbalah. Y a partir de ahora son mis propias canalizaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué significa la caída de Adán? Nosotros, Adán, el primer Adán, el Adán primigenio, antes de fragmentarse entre masculino y femenino, entre Adán y Javá, el Adán Arishon, el primer Adán, ese Adán quiere decir hombre, es el ser humano completo. Nosotros somos una familia de 21.000 millones de almas. ¿Tá? Que Adán haya caído significa que ese ser completo de 21.000 millones de almas que llamamos hombre, ser humano, se despeñó, se cayó, se fragmentó en 21.000 millones de egos. ¿Qué nacemos acá? Bueno, vamos chocando, nos vamos reuniendo, vamos simpatizando, no vamos simpatizando, etcétera, etcétera. Hay muchas diferencias raciales, económicas, de edades. Bueno.
¿Cuál es el proyecto para volver al paraíso? Es que nosotros podamos volver a funcionar como un ser completo, volver a reunirnos en Adán. No es que nuestra individualidad desaparezca, no, sino que aprendamos, como todos los seres de la naturaleza saben hacerlo, a funcionar en común. Tenemos que superar en un momento la etapa del ego para saber que podemos ser mucho más que un ego, uniéndonos nuevamente en un solo hombre. Algo de eso, buscando antecedentes en algún lugar, hablaba San Pablo con respecto a que la iglesia era un solo cuerpo. No eran distintas partes, sino un solo cuerpo. Él estaba queriendo como dar ese conocimiento que el ser humano es total. Hay una dimensión espiritual de nosotros que hace que tengamos cada vez más capacidad de fundirnos en el espacio para volver a ser nosotros, pero mucho mejor ser humano, más solidario, más unidos. Por eso yo siempre digo que el ser humano, los seres humanos no somos hermanos, sino que somos un solo ser. Y es muy distinto ser hermano que un solo ser. Cuando somos hermanos, hay posibilidad, Caín y Abel. Ya el primer par de hermanos de la humanidad ya nos dice cómo puede terminar todo. Si somos un solo ser, ese Adán es un superángel, formado por 21.000 millones de moléculas que somos nosotros, holográficas. No es que vamos sumando moléculas, sino que cada ser humano pasa a ser el superángel Adán. ¿Quién es el encargado de ir llevándonos nuevamente a esa realidad única? Es el ángel Raziel. El ángel Raziel nos dice, Dios es uno, todo es Dios. Si Dios es uno, todo es Dios. Vivimos dentro de Dios, lo respiramos a Dios. Pero el ser humano también. El ser humano funciona de esa manera. Todo el ser humano es un solo ser. Esa es la realidad espiritual que yo creo que la tendencia humana, el pensamiento humano más cercano es el budismo, donde ellos se dan cuenta que hay un lugar muy alto en el cosmos cuando ellos salen fuera de su cuerpo físico a meditar, que todos los seres humanos empiezan a fundirse. Hablan de una gran mente búdica, que es la gran mente del ser humano unida en el espacio. También tenemos un corazón único. Imagínense si nuestro tamaño de corazón es así y salimos al espacio y confluimos con los corazones de todos los seres humanos, somos un corazón que abarca el universo. Por eso somos todos juntos, en un mismo ser, un superángel. Esa es la tarea de un ángel superior como Raziel. Es un ángel que trabaja en la conciencia. Es un ángel que es nuestro maestro común. Cuando nombramos al ángel Raziel, sabemos que todos somos sus discípulos y que la tarea del maestro va a ser completarnos en el paraíso, siendo nuevamente el primer Adán. Muchas gracias.